Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En el 2018 se firmó en Escazú, la rica pero poco conocida ciudad costarricense, el primer tratado ambiental latinoamericano coordinado por la CEPAL. Normalmente uno no tendría por qué saber ni dónde queda Escazú ni qué es la CEPAL. Sin embargo, varios sectores empresariales y políticos, sobre todo de derecha, se han encargado con una insistente, publicitada y agresiva campaña de convertir un tratado que fue firmado como un trámite burocrático por gobiernos tan disímiles como el de Nicaragua, de Ortega y el de Duque de Colombia, en una controversia internacional latinoamericana. Como todos los tratados internacionales, deben ser primero firmados por los mandatarios, el presidente de turno, y luego ratificados por los congresos. El debate ahora sobre el Acuerdo de Escazú se libra en las arenas legislativas de varios países de América Latina y Colombia es uno de ellos. El presidente Duque lo firmó en el 2018, lo que hace un poco sorpresivo el hecho de que hoy miembros del Centro Democrático en el Congreso lideren la oposición a su ratificación. Y lo firmó Duque además con palabras elogiosas acerca de cómo era una herramienta concebida sobre esos intereses que unen, no dividen a la sociedad colombiana. A lo Duque, el acuerdo cabía dentro de conservar produciendo y producir conservando. Yo me siento muy contento de la firma del Acuerdo de Escazú. Me siento contento como presidente de todos los colombianos. Me siento contento por la institucionalidad ambiental representada en este encuentro. Me motiva porque veo además las personas vinculadas a los centros de investigación de desarrollo sostenible. Me motiva porque creo que esto nos puede ayudar a dar pasos cada vez más ordenados para que los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los planes de ordenamiento territorial, tengan la mejor armonía ambiental. Así que este acto protocolario que acompaña la firma hecha ayer en la sede de las Naciones Unidas por nuestro embajador Guillermo Fernández de Soto, creo que es una oportunidad y una demostración que los colombianos podemos tener diferencias políticas, ideológicas si se quiere, pero que hay temas que nos unen y el tema ambiental nos une. Ahora, 2 años después, en medio del proceso de ratificación legislativa aquí en Colombia, políticos del Centro Democrático como la senadora María Fernanda Cabal opinan que el acuerdo es tan peligroso que permitiría que organizaciones cocaleras demandaran al Estado a nivel internacional por sus esfuerzos de erradicación. O Germán Vargas Lleras también se opone, el ex vicepresidente, hoy vocero de importantes intereses económicos y empresariales, opina que el acuerdo es tan tramposo que permitiría consultas ambientales que permitirían detener cualquier proyecto de desarrollo en el país. ¿Qué pasó para que súbitamente un acuerdo trabajado durante 8 años, es que esto lo trabajaron 8 años, incluyendo 6 años del gobierno de Juan Manuel Santos cuando Vargas era vicepresidente y firmado por 24 presidentes latinoamericanos? ¿Qué pasó para que esto se convirtiera súbitamente en un peligro internacional contra el desarrollo? Chile ya se retiró del Acuerdo de Escazú. En Brasil se ve difícil su ratificación y en Perú el Congreso también lo rechazó. ¿Hay realmente algo dentro de este acuerdo que permita la pérdida de soberanía y que obstruya el desarrollo frente a los intereses del medio ambiente? Hoy lo discutimos, aquí arranca Zona Franca. Son las 9:03. Esta noche estamos en directo desde Bogotá. Colombia a veces tiene unos debates extraños. Este es uno de ellos. El Acuerdo de Escazú se ha vuelto un tema controversial. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Escazú? Aquí algunas cosas. No tengo aquí el espejo, ahorita ahí está. Garantiza la implementación de los derechos a acceso a información ambiental en América Latina. El Acuerdo de Escazú se llama además en general Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Es decir, una cantidad de cosas que parecen muy buenas y que uno ahorita no entiende por qué generan una controversia. Asegura la participación pública en la toma de decisiones ambientales, contribuye a la creación de fortalecimiento de capacidades de cooperación para
para defender el derecho a vivir en un medio ambiente sano. ¿Quién está en contra de eso? Nadie. Reconoce y garantiza la protección de líderes defensores del medio ambiente y define los grupos de personas en situación de vulnerabilidad ambiental. Hay muchas de esas aquí en Colombia. Sin embargo, obviamente, ustedes saben que los detalles son lo que está ahí en las controversias. ¿Cuáles son los países firmantes, por ejemplo? Y esto es interesante porque de 33 países en América Latina, este es un acuerdo latinoamericano, ya ha sido ratificado por presidentes de 24. Ahí están Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, los centroamericanos, México también. Perú lo ratificó, lo firmó, pero el Congreso no lo ratificó. Lo mismo podría pasar ahorita en Colombia. Esta es entonces una discusión que se da ahorita mismo en el ámbito legislativo. Por eso nos acompañan para arrancar este debate y esta discusión dos legisladores colombianos. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, politóloga de la Universidad de los Andes, y como experiencia relevante aquí, María Fernanda Cabal también fue 7 años presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Ganadera de Colombia, FEDEGAN. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto volver a estar en tu programa. Es un gusto siempre tenerla por acá. Esta noche la acompaña el representante de la Cámara Liberal del departamento del Putumayo, Carlos Adolfo Ardila. Carlos Adolfo Ardila es uno de los ponentes que aspiran a que este tratado se pueda ratificar. Representante, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, cordial saludo a quienes nos acompañan en este programa y por supuesto a la senadora María Fernanda, mi compañera de panel. Ahí estamos ajustándole un poquito el audio al representante. María Fernanda, usted que se mete en tantas controversias, la de hoy no es la de Escazú, esa era como la de ayer, pero llegamos tarde. Cuénteme, a ver, este es un tratado que se ha venido trabajando una cantidad de tiempo, ¿cierto? Esto empezó en Río en el año 2012, luego la CEPAL lo cogió, se discutió durante el gobierno de Juan Manuel Santos y lo viene a ratificar Iván Duque. ¿Qué pasó en todo en ese tiempo que nadie vio las cosas muy alarmantes que usted dice contiene ese tratado? Bueno, aquí hay que explicarle a la gente con detalle, porque el tratado se vende muy bonito, como se vende todo lo que quieren que uno firme, hasta que entra uno en la letra menuda. Cuando entramos en la letra menuda, vemos dónde está oculto el veneno. Como usted bien lo dijo, es un tratado que se discutió por fuera de Colombia. Que no sabemos tengo con el quién se discutió. al lado de la cámara. Ah, bueno, ya los... Sí, señora. ¿Perdón? No, perdón, la interrumpí, perdón. ¿Pero se escucha bien? Sí, señora, la escucho perfecto. Bueno, entonces te estaba contando que se discutió por fuera de Colombia, uno de los promotores fue Chile, se firmó en Escazú, que es en Costa Rica, pero los que participaron lo hicieron a motu propio, autodenominándose sociedad civil. ¿Y dónde estamos el resto? ¿Dónde está el sector productivo tan maltratado y tan estigmatizado cuando gracias a los productores de Colombia, grandes, medianos y pequeños, es que este país genera empleo y tributa los impuestos que después los políticos y los burócratas derrochan o se roban? Entonces, suena muy bonito el tratado, pero vamos a ver. Senadora, usted, digamos, durante todo el trámite del acuerdo que incluyó, pues... no conocí nada. Nada, y ni siquiera el presidente, esta casa de Nariño, que fue la que lo firmó, no lo socializó con... Pues obviamente son temas que tienen un interés en diversas industrias y eso no se socializó nada. A nadie. Ningún gremio lo conocía, salvo ahora. Entonces, cuando a mí me llega una información de Cancillería, porque resulta que fue en las marchas del año pasado y en el diálogo que abrió el gobierno que terminaron imponiendo prácticamente a la fuerza el que el gobierno tenía que firmarlo. Claro. Entonces, a mí me parece que le faltó al ministro de Medio Ambiente más conocimiento de la realidad del trasfondo de un acuerdo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Sí, el problema no es... Perdón. Déjeme aquí escuchar del representante Ardila, que obviamente usted también se enteró del acuerdo de Escazú cuando le llegó al Congreso para ratificarlo, Carlos Adolfo.
Claro que no, Daniel. Este es un acuerdo que tiene inicio en el año 2012, una etapa preparatoria del 2012 al 2014 con diferentes reuniones. Se construyó una hoja de ruta. En fin, viene una etapa de negociación del 2014 al 2018. Luego viene la adopción del acuerdo regional en Escazú, como bien lo acaba de decir la senadora, en el año 2018. Venimos desde el año 2012 negociando Escazú. 12, 13, 14, 15, 16, sí, ¿y usted 17, lo conoció, y señor 18. representante? ¿Usted lo conoció? Claro que hay una serie de mesas, claro que hay una serie de debates. Esto no fue un tema secreto, esto no es que estamos diciendo que en el 2018 por arte de magia apareció un acuerdo, ni que fruto de las marchas surgió Escazú. Esto no es cierto, digamos, no es cierto. No es fruto de las marchas estudiantiles que Escazú surgió. No, surgió luego de una serie de negociación que tiene unas etapas, entre ellas una etapa preparatoria y una etapa de negociación, luego viene la adopción y hoy viene la ratificación de ese acuerdo. Y fruto de esa ratificación nosotros hemos convocado unas audiencias públicas en las que escuchamos a los gremios. Una tuvo lugar en Senado, otra tuvo lugar en la Cámara de Representantes. Entonces ha tenido discusión, claro. Una audiencia para escuchar a los gremios que van a ser los afectados. Es que esto es una vergüenza, por favor. ¿Cómo Pero así entonces, que yo, que produzco riqueza y mi propiedad privada va a estar en tela de juicio por Escazú? Es que digámosle la verdad a la gente. Digámosle la verdad a la gente. ¿En qué artículo? Entonces, si quiere, empezamos la letra menuda de Escazú. Eso, metámonos un poquito en la letra menuda, porque creo que ahí está la discusión. Es decir, claro, la letra de estos tratados es a veces un poco general, un poco vaporosa, pero ¿a usted qué cosas puntuales son las que le preocupan, senadora? Le voy a decir qué me preocupa. Primero, no solo ya existe en Colombia, que es un país que está a la vanguardia de la protección del medio ambiente, catalogado además mundialmente así. Aquí viene una empresa viene una empresa con inversión para la exploración y explotación de petróleo y se demora 6 años para sacar el primer barril. En los demás países se demora 3. Pero digamos que eso es para proteger el medio ambiente. ¿Qué sucede? Que ya existe incorporado en el ordenamiento jurídico interno el derecho a la información, a la participación y a la judicialización de acciones contra el medio ambiente. No solo ya existe, sino que en el sistema interamericano, en la convención, está el artículo 13, 23 y 25 que refuerzan lo mismo, ya está. ¿Cuál es el veneno de aquí? Que como se llama democracia ambiental, derechos humanos ambientales, Escazú no es otra cosa que los derechos humanos para la gestión del territorio y del medio ambiente. Al usted meterle la palabra derechos humanos, inmediatamente activa la jurisdicción internacional. Óigame bien, no solo la Comisión y la Corte Interamericana que ya existen para derechos humanos, sino que ahora van a judicializar todas las acciones y actividades económicas que se presuma que atenten contra el medio ambiente porque ni siquiera tienen que probarlo. Ojo con eso. Y la inversión de la carga de la prueba es para el empresario, entonces, para el inversionista, obviamente para el Estado. La letra menuda, senadora, además, es la palabra derechos humanos, que se incluyan si no me dejas terminar, no va a quedar clara la idea, me da pena. Sí, pero a ver, es para que podamos aquí tener una discusión. Entonces, primero, ¿usted le parece? Pero no vamos a tener una discusión sin la información correcta. O sea, lo que te estoy diciendo es que ya me falta terminarla. Se activa la Corte Internacional de Justicia, la que nos quitó San Andrés. Porque Nicaragua es estado firmante y el acuerdo prevé que los estados firmantes pueden denunciarse entre sí por daño ambiental. Por eso Chile no lo firmó, por Bolivia. Representante, ¿qué dice ahí? Es decir, a usted la expresión derechos humanos es la que dice activa una cantidad de instancias de protección internacional a esos derechos, incluyendo la Corte Internacional de Justicia. Carlos Adolfo, acerca de eso, ¿qué dice usted? Y a mí me dicen Adolfo y me siento regañado, Daniel. Perdón, Carlos. No, venga, es súper importante contar lo siguiente. Entre el año 2016 y 2018, el Ministerio de Ambiente convocó a unas mesas en las que los protagonistas fueron la ACP y la ACM.
no es cierto que no se conocía. Ahora bien, decir que el acuerdo de Escazú llevará a Colombia ante tribunales internacionales por arte de magia es a todas luces un mito como el que han construido. No es por arte de magia, no es por arte de magia, es por demandas. Por demandas. Senadora, le he escuchado con toda atención, le ruego procure hacer lo mismo. Bueno, entonces... Sí, pero con seriedad, no con arte de magia. Venga, déjelo que le eche su cuento, usted echó el suyo también. Defíname qué es seriedad para saber qué puedo decir. Ya, pues hágale, Carlos. No vayamos por eso. Según la senadora. Entonces, el arte de magia de un tratado internacional. Bueno. O sea, el esquema de resolución de controversias entre estados es sustancialmente similar al de otros tratados multilaterales ambientales. Aquí podríamos citar como ejemplo lo que existe en Minamata, en su artículo 25 lo podemos encontrar, está todo el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, está todo lo del Acuerdo de París también, está el convenio de diversidad biológica, en fin, esto ya está, esto hoy aplica, esto hoy existe, esto no es ninguna novedad, esto no es que venga a cambiar y que Colombia vaya a terminar en un tribunal internacional cortesía de este acuerdo, no es verdad, el acuerdo de Escazú no establece ningún mecanismo de justicia supranacional, bastaría revisar el artículo 8,2, en donde se señala el acceso a la justicia de particulares para impugnar o recurrir a decisiones, acciones, omisiones del Estado y demás. Y adicional a esto, Daniel, el artículo 8,7 de este tratado, ya que estamos en letra menuda y en artículos, obliga a las partes a promover mecanismos alternativos de controversias en asuntos ambientales. Esto es lo que está en el tratado, estoy de manera textual leyendo. Pero, y Carlos, déjeme hacerle una pregunta, representante, y yo no quiero que esta discusión se pinte como que es que hay una gente en los extremos políticos que está paranoica acerca del acuerdo de Escazú. Creo que ese no es el debate. Aquí hay gente que está a la derecha, obviamente, como la senadora Cabal, pero también hay empresarios, y no solamente empresarios colombianos y gremios colombianos, sino gremios chilenos, gremios peruanos, gremios brasileños, que no les ha gustado esto. Esa incomodidad, ¿de dónde sale si esto fue un acuerdo también socializado y producido durante tanto tiempo? ¿Va para mí, Daniel, o va para la senadora? Para usted sí. Ok, perfecto. Mire, yo siento que de buena fe, Daniel, se han tejido una serie de mitos en torno a Escazú. Usted de manera puntual relataba qué es Escazú, qué busca Escazú, acceso a información, busca una garantía de derechos, busca justicia en temas ambientales, busca la protección de líderes en el sector ambiental. Esos son los principios, este es el marco, son los ejes temáticos de este acuerdo y desafortunadamente se han venido tejiendo una serie de mitos como el que acabamos de discutir, que vamos a terminar en un tribunal internacional, que vamos a terminar condenados, véase San Andrés y demás. Yo invito a los gremios a que de manera sosegada, que de manera aterrizada, con todo el rigor jurídico y académico, discutamos este acuerdo. Esto es bien importante decirlo, Daniel. Pues el problema es que se va a discutir en el Congreso de la República, que es su instancia, y allá muy pocas veces hay discusiones sosegadas y discusiones ponderadas, pero bueno, ese es nuestro sistema representativo. De que las hay. María Fernanda, senadora, déjeme preguntarle, un papel importantísimo. Déjeme preguntarle, senadora, ¿por qué no se discutió hoy? Tengo entendido que esto estaba ya planillado para las comisiones segundas. Dicen que hay una estrategia de dilación, que sería además una estrategia de dilación incluso en contra del mismo gobierno que lo firmó y que ha pedido que se ratifique, ¿no? No, yo no sé cómo organiza el presidente del Senado las discusiones. Hoy se canceló comisión, en general la mía también, la primera, y se comenzó plenaria. No sé cómo lo hicieron. Lo que yo le quiero contar a usted y decirle al representante es que tiene que entender algo, y es que cuando se habla de derechos humanos, se activa la jurisdicción internacional, así usted diga que no, porque esa es la instancia supranacional reconocida en bloque de constitucionalidad. Es inevitable. Y permítame leerle, no sé si oyen bien porque yo escucho un eco. ¿Sí se oye bien? Sí, yo la oigo perfecta, María Fernanda. Y yo la escucho perfecto también.
Lo que no veo bien es a Carlos, a Carlos Ardila, porque, oiga, usted está muy cerca de alguien, está a 2 metros de un ser humano. No, estoy solo en el salón. Ay, venga, quítese el tapabocas, quítese, lo puedo persuadir a que se quite el tapabocas. Muchas gracias, señora. Ahora sí, ya lo veo, vale, ya le creo ya mucho más. María Fernanda, okay, perdón, la interrumpí. Mira, yo ya te expliqué que lo que dice Escazú de los 3 pilares ya existe, está reforzado por el sistema interamericano de lo que Colombia es firmante, pero el veneno es convertir los derechos ambientales en derechos humanos. Ese es el peligro, porque inmediatamente cualquier actividad económica es judicializada y vamos a terminar con la Comisión Interamericana dictando medidas cautelares, o la Comisión o la Corte Interamericana dictando medidas provisionales, y con los principios establecidos que se fusionan. Se fusiona el principio pro homine, donde el hombre, el ser humano, está por encima del Estado, y se fusiona con el principio precautorio. Se puede parar cualquier proyecto en cualquier etapa, en cualquier momento. Eso atenta contra la seguridad jurídica. Si ya hoy hay más de 9.000 proyectos estancados por el problema de las consultas previas que no están reglamentadas, esto le pone otra talanquera para la ralentización de la economía. Es que yo no me estoy inventando las cosas. El artículo 2, si ustedes lo miran, para mí es una defecio. El artículo 2 dice: ¿qué es el concepto de lo público? Público es el que va a estar investido de los derechos de Escazú. Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con capacidad de ejercer jurisdicción y demandar al Estado colombiano. Peor aún, consultan a la Corte Interamericana y la Corte dice que no pueden ser solo nacionales, personas en el territorio, sino también las de afuera que se vean afectados por daño ambiental transfronterizo. Y dice el representante que no nos van a activar un tribunal internacional. ¿Por qué no mira la posición de Chile cuando dijeron no firmamos siendo los promotores, porque Bolivia es el primero que nos va a demandar en la Corte Internacional de Justicia? Bueno, legisladores, esto está expuesto, sí, esto es una realidad, esto es una opinión de la realidad, definitivamente. Y esto es un riesgo gigantesco. Firmar esto... Una opinión influyente que ha tenido esto trancado. Les voy a pedir un par de minutos, voy a hacer una pausa comercial y si seguimos esta discusión, regresamos en 2 minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del acuerdo de Escazú. Es un tratado internacional que busca proteger los derechos ambientales, el derecho al acceso a información, la justicia y la participación pública en las decisiones que afectan el medio ambiente. Ya fue firmado por el gobierno del presidente Iván Duque, trabajado durante 6 años en el gobierno anterior. Al firmarlo, el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, una especie de eminencia dentro de las relaciones exteriores colombianas, dijo lo siguiente: es un acuerdo histórico que va a permitir tener un mayor acceso a la información, que va a hacer más fácil la participación de las comunidades en los temas de carácter ambiental y por supuesto tener un mayor acceso a la justicia. Hoy reafirma el presidente Duque, a través de la suscripción de este acuerdo, su compromiso ineludible con el tema ambiental y la defensa de los derechos humanos. Y entonces ahí, senadora Cabal, a ver, María Fernanda, yo no entiendo, ¿usted no le cree a Guillermo Fernández de Soto? Porque con esta vaina de los acuerdos y los tratados internacionales, uno, pues si no es un abogado experto en tratados, y hay muchos que se ganan la vida con eso, pues no termina de entender y finalmente espera que las personas que lo representan a uno lo hagan bien y no se dejen meter goles como los que usted teme podría dejarse meter Colombia si lo ratifica. Senadora, creo que tiene el micrófono cerrado. Esto se volvió un tema más político que jurídico. Y yo le tengo mucho respeto a Fernández de Soto. Él es al embajador Fernández de Soto,
pero yo me temo que no está entendiendo la trascendencia de convertir los derechos humanos, de convertir los derechos ambientales en derechos humanos ambientales. Y eso lo explica magníficamente bien un erudito que le aconsejo que revise, que se llama el profesor de Harvard, Francisco Tudela. Francisco Tudela hace una disertación espléndida de las implicaciones de Escazú y habla ante el Congreso de Perú. Pero además yo quiero también aclararle, porque siempre ese tema de la derecha y los empresarios, como si uno fuera un delincuente, los primeros que se opusieron a Escazú fueron los indígenas del Perú, del Amazonas peruano. La mancomunidad indígena de 6 gobernadores de Perú se opusieron a Escazú. Yo logré tener contacto con uno de esos gobernadores, hicimos una reunión por Zoom y finalmente derrotaron este adefesio que se llama Escazú en el Congreso de Perú. Y por el otro lado, yo sí también soy escéptico, representante Ardila, de todas las promesas y los beneficios que esto nos traerá. A ver, en Colombia tenemos un problema ambiental enorme y uno de los peores y más dolorosos es obviamente el asesinato de personas que ejercen liderazgos en lo ambiental. Voy a poner aquí unos datos en pantalla. Colombia, según el índice, el de los líderes asesinados en el mundo, en el mundo, sí. Ya les digo cuál es la organización que hace este índice, pero salió el año pasado como el país Global Witness, se llama esta organización que hace el índice de defensores del medio ambiente asesinados, y Colombia es el país del mundo con más asesinatos, en el 2019 64. Ahí está la lista de otros países y como ven, Filipinas 43, Brasil 24, están mucho más lejos que Colombia. Representante, ¿usted cree que realmente un tratado internacional sí tenga los dientes para cambiar esta realidad? Daniel, es importante decir algo que no lo puedo dejar pasar por alto. Lo primero es que el ambiente es un derecho humano desde el protocolo de San Salvador, que fue ratificado por Colombia hace muchísimos años. Aquí la senadora también ha tocado otros temas. El principio de precaución existe desde la ley 99 del 93. Entonces, sí, pero no ha subido a derechos humanos. Decir que estamos aquí, pues, innovando en materia de derechos humanos, pareciera que no es mucha la innovación en ese sentido. Esto ya está, reitero, principio de precaución, está el tema del ambiente como un derecho humano, ya está, esto no es fruto de Escazú. Esto es importante dejarlo claro, Daniel. Y entonces, pero véndame el acuerdo, porque por un lado la senadora Cabal dice esto puede tener unas consecuencias muy graves y yo quiero que usted me explique por su lado por qué esto podría traer grandes beneficios, por qué sí vale la pena la ratificación de este acuerdo con sus compromisos. Mire, lo primero es importante que el acuerdo de Escazú nos va a otorgar seguridad jurídica para inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia. La información que se va a compartir, que se va a obtener fruto de este acuerdo resulta importante para que grandes proyectos sean viables, sean sostenibles, para que estos proyectos no terminen en lo que han terminado muchos de los proyectos que aquí han enunciado. Proyectos que enuncian sin suficiente información, proyectos que en el desarrollo del mismo termina la comunidad enterándose de qué se trata y terminamos acudiendo ahí sí a vías judiciales para suspender los mismos, para que se realicen consultas, para que entreguen la información completa, para que el proceso de socialización sea el que debió darse en algún momento y no se dio. Así que aquí vamos a tener seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque las reglas del juego van a ser claras para el que invierte y para el territorio donde se va a invertir. Aquí tenemos una gran oportunidad también para mejorar la democracia ambiental. Aquí dicen que tenemos normas, que la Constitución lo dice y cosa parecida, pero es indudable que nos falta materializar todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha denunciado. Colombia no es una suerte de faro en materia de democracia ambiental, eso no es cierto. Tenemos mucho por hacer y de seguro que este acuerdo es una gran oportunidad para que esto ocurra. Ahora, la institucionalidad en materia ambiental se va a ver fortalecida. Esta es una oportunidad, este acuerdo, para fortalecer nuestras instituciones en materia ambiental.
María Fernanda, aquí un usuario de Twitter que nos está escuchando, Mauricio Madrigal, me dice, mire el artículo 79 de la Constitución. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es decir, yo entiendo que a veces un tratado a uno no le gusta porque es reiterativo, pero todavía no logro entender del todo el argumento de que esto abre puertas peligrosas en el futuro. Claro. Le explico el que está escribiendo eso, me termina dando la razón. Nosotros ya tenemos incorporado en nuestro derecho interno todas las fórmulas para que la gente se informe y participe. No es cierto que se le engañe a la comunidad, precisamente, por las consultas previas que fueron gracias al acuerdo 169 de la OIT, es que indígenas y comunidades negras deciden en su territorio. Pero es que Escazú puede pasar incluso por encima de la decisión de una consulta previa. Una comunidad que quiere trabajar con una empresa minera y le veta a una ONG la posibilidad de hacerlo por considerar que afecta al medio ambiente. Okay. Es que el problema es que al usted abrir el canal de derechos humanos, no es que yo no esté diciendo que hay que proteger el medio ambiente, pero por favor, es que si no nos morimos todos, si no lo cuidamos. Que hay actividades depredadoras, por supuesto, y para eso hay sanciones. Pero cuando usted abre la posibilidad de que cualquier actividad termine, no solo en los jueces internos, sino en los internacionales, contrario a lo que dice el representante, aquí no hay empresa que vuelva a invertir un peso por la inseguridad jurídica tan espantosa. Sí. Si yo tengo un predio y quiero hacer un lago en mi finca para que haya agua, cualquiera va a tener el derecho, según el artículo 2 de Escazú, de demandarme. Cualquiera. Y si es en un bien público, voy a hacer un túnel. No nos vayamos muy lejos. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Porce, que no lo dejaron construir finalmente? Hay como 4 Porces. Todo eso nos va a dejar amarrado el derecho al desarrollo de los colombianos. Se me acaba aquí, se me acaba el tiempo. Una final cortica para Ardila. ¿Esto tienen los votos para pasar? Daniel, venga, antes de eso, primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia porque el acuerdo no lo reconoce expresamente. Eso es importante decirlo, claro, porque se tejen una serie de mitos. ¿Perdón? Y se empiezan a repetir de una y otra manera. También aplica en la Corte Internacional de Justicia, tampoco existe. Si el Estado, una vez lo ratifique, no lo expresa por escrito ante el ONU y no lo hace por competencia. Y tampoco es cierto, perdón, senadora, que es que yo vaya a construir un lago en mi finca y me vayan a llegar 10 ONGs a suspender la construcción del lago, ni cosa parecida. Esto no es cierto, falta la verdad en este sentido, y hay que decirlo de manera puntual. Ahora, el tema de los votos, Daniel, yo veo este tema muy ajustado. Yo creo que los mitos han tomado un vuelo, y el gran reto de los que apoyamos Escazú, pues es entregar información veraz, puntual. ¿Y cuál es la actitud del gobierno, Carlos? Aterrizada. Yo puedo decir que al menos las conversaciones que he tenido con gobierno es apoyo al acuerdo. Podríamos iniciar con el mensaje de urgencia, podría decir la posición del nuevo ministro de Ambiente, de la Cancillería y también del Ministerio del Interior. Sí. Yo les invitaba a dar un paso más allá, a que participen de manera activa de la discusión y a que inviten a quienes le apoyan en este gobierno a que apoyen de manera decidida este acuerdo de Escazú, porque no tiene sentido que el señor presidente de la República le impregne a esto un mensaje de urgencia y quienes están con el presidente de la República terminen en discusiones como la que estamos sosteniendo con la senadora María Fernanda Cabal. ¿Cómo así? ¿Y es que acaso yo no tengo criterio propio? Yo no soy esclava de los pensamientos yo digo de que les invite a votar. Yo no he dicho que no tenga criterio, senadora. Pero la disciplina de partido. No me aparto de todo lo que considere lesivo, pero lo que usted ha dicho además está desconociendo y se nota que no se ha leído la letra menuda del tratado. Porque en la legitimación activa que habla el tratado, se dice que se puede dictar medidas cautelares y provisionales para frenar las acciones sobre el medio ambiente. ¿Quién las dicta? Las dicta la Comisión y la Corte Interamericana. Y ya nos estamos, ahí no dice que sí dice que se pueden dictar medidas cautelares, no dice que lo haga la Comisión Interamericana o la Corte. Y se habla de la Corte Internacional de Justicia. Esa es una interpretación. No estoy inventando las cosas.
Digamos que aquí estamos opinando al respecto y creo que hay opiniones que pueden resultar no ser verdaderas o no ser buenas interpretaciones. Pero para eso los invité, para escucharlos a ambos. No es una interpretación. Mire, lo más peligroso es que es un acuerdo gaseoso. No determina qué acciones son sujetas del acuerdo. Sí. Significa que esto va a terminar a punta de tutelas, como se destruyó el Estado de Derecho en este país. Ese es el peligro. Ahí están las opiniones en el Congreso. Es una polémica álgida y altamente jurídica sobre un tema clave, el tema ambiental. María Fernanda, un gusto siempre que nos acompañe por acá. Sus opiniones las escuchamos y las valoramos. Y al representante Carlos Ardila también. No le vuelvo a decir Carlos Adolfo porque le recuerdo a su mamá, me imagino. Le confieso que cuando me dicen Adolfo es porque eso incluye regaño. Muchas gracias a ambos por su tiempo hoy. Senadora, un abrazo y le invito a que nos apoye en este acuerdo. No, lo invito a que no lleve el país por el precipicio, por favor. Quedan invitados, me voy a la pausa, tengo más invitados esta noche, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de un tema que parece un poco rebuscado, pero que ha generado una gran polémica, ha enfrentado no solamente a sectores políticos como los que vimos en el segmento anterior, del mismo partido de gobierno en contra del acuerdo de Escazú que ratificó el gobierno de Iván Duque y apoyan no solamente los partidos de oposición, sino algunos de los independientes. También entre los gremios económicos, al Consejo Gremial no le ha gustado el acuerdo de Escazú. Uno de esos gremios está representado por la Sociedad de Agricultores de Colombia que dirige Jorge Bedoya. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Daniel, muy buenas noches. Saludo especial para toda la gran audiencia. Y especial impulso le han dado al acuerdo de Escazú personas desde la sociedad civil, como Vanessa Torres, que hace parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia, esa abogada especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, Vanessa? Buenas noches y buenas noches a todos los ciudadanos que nos han apoyado para impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú. Entonces, mis anteriores invitados eran dos legisladores y como se podrán suponer ustedes, fue una conversación un poco loca acerca de lo que opina cada uno del desarrollo legal que puede tener el acuerdo de Escazú. Jorge, y en ese sentido creo que es importante su voz porque las preocupaciones no solamente están ideologizadas hacia la derecha, lo cual está bien, la izquierda también tiene preocupaciones, pero hay unas preocupaciones dentro de los gremios económicos, como la SAC y en general como el Consejo Gremial. ¿Por qué? Daniel, por varias cosas. Primero, no sé que el espíritu del acuerdo es loable, ni más faltaba. Yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo con eso. Pero usted bien sabe, y yo creo que quienes nos están viendo, que esto depende mucho de lo que implique en materia de seguridad jurídica y de claridad jurídica un acuerdo como este. Nosotros tenemos varias observaciones, como lo hicimos en la carta que le enviamos al presidente de la República y a los honorables congresistas, donde les decíamos varias cosas. Primero, que nos parece que Colombia tiene un avance normativo importante relacionado con la información ambiental y pública y la participación ciudadana, y que está no solamente en la Constitución política, sino en el desarrollo fortalecido en el Legislativo, en el Congreso de la República. Hay varias leyes que no vale la pena mencionar en este programa, pero son más de 5 o 6, que inclusive no se han implementado en su totalidad. Entonces hay un acervo, digamos, regulatorio suficiente. Segundo, que el acuerdo tiene expresiones jurídicas que generan inseguridad jurídica e inseguridad jurídica para el desarrollo de proyectos del pequeño, mediano y gran productor. Y si quiere más adelante podremos hablar de algunas de ellas. Pero no, quedémonos ahí, sí, perdón la interrupción, pero quedémonos ahí. ¿Cuáles expresiones? Y aquí tal vez Vanessa puede ayudarnos a desmenuzar un poco las expresiones. ¿Qué es lo que, claro que sí. ¿Qué es lo que le preocupa, Jorge, ahí, digamos, más o menos, por ejemplo? Por ejemplo, hay un artículo que es el artículo 7º, donde en su numeral 2, en uno de los ¿cómo se llama? En los numerales, en el 2 dice lo siguiente, es el artículo de la participación pública en los procesos de toma de decisiones. Cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones. Hasta ahí vamos bien. Revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades
Ahí ya usted tiene 3 expresiones que por lo menos desde la interpretación jurídica nuestra generan pues obviamente una preocupación sobre todo por las revisiones y las reexaminaciones. Y después cuando dice, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. En ningún lugar se está definiendo el impacto significativo. Sí. También, por supuesto, hay un tema donde está en el numeral 7 de ese mismo artículo, donde dice algo como lo siguiente: el derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles conforme a las circunstancias del proceso, primero. Y segundo, dice, antes de la adopción de la decisión, la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación. Eso en nuestro concepto termina siendo extremadamente Vanessa, general. Déjeme ahí, meto a Vanessa, que es abogada y tal vez nos puede dar algunas tranquilidades o un punto de vista distinto. Por supuesto que sí. De hecho, hay que recordar, como bien lo han mencionado diferentes gremios, que el marco normativo colombiano es bastante completo en materia ambiental. Y les voy a dar el ejemplo, desmenuzando un poco las menciones que hace el señor Bedoya, y es que en primer lugar, cuando se habla de impacto ambiental significativo, establece nuestro marco normativo este concepto. De hecho, está incorporado en el decreto 2041 del 2014, que es el decreto sobre licenciamiento ambiental, que está incorporado en el decreto 1076 del 2015, el cual es el gran, digamos, marco normativo ambiental en Colombia. Entonces, si nos vamos al artículo primero de este decreto, se define qué es el área de influencia en el marco de un proyecto, y es ahí donde se establece que frente a un área de influencia se deben determinar todos los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de los proyectos. Se entiende por impacto significativo cualquier tipo de impacto que se genere en el marco de un proyecto, y aquí es importante resaltar que nuestra legislación establece que cualquier impacto ambiental que se genere en el marco de un proyecto de desarrollo debe ser estructurado y debe determinarse cuáles, digamos, sus consecuencias en el marco de la licencia ambiental. Ahora, frente al tema de decisiones, revisiones y reexaminaciones... Pero entonces, venga, y para que no nos sumerjamos demasiado en la letra menuda, Vanessa, lo que usted dice es, estas son expresiones que están ya definidas en nuestra legislación y que no dan pie a esas inseguridades a las que se refieren los gremios económicos. Exactamente, y yo creo que aquí, gracias por la mención, pero yo creo que es importante, vemos desde la sociedad civil y desde la ciudadanía, que de hecho está pidiendo la ratificación del acuerdo de Escazú, que hay mucho interés por conocer el contenido del acuerdo, pero entonces tengamos el debate sobre los argumentos ciertos de este contenido. Como tú dices, efectivamente nuestro marco normativo ya incorpora estos conceptos, y aquí una breve mención. Las audiencias públicas ambientales permiten la examinación y la revisión de proyectos previo a su autorización y posterior al otorgamiento de una licencia ambiental. Okay. Entonces, esto ya son trámites que existen en nuestro marco normativo ambiental. Déjenme, Jorge, antes de su respuesta, déjenme hacer una pausa muy breve de comerciales y seguimos esta discusión antes de que se acabe la hora. Ya volvemos. Seguimos aquí en Zona Franca, estamos hablando del acuerdo de Escazú, estamos hablando con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y Vanessa Torres, que es parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú. Jorge, veníamos hablando ahí con Vanessa, no sé si usted quiere agregar algo acerca de las interpretaciones jurídicas, pero déjeme, yo le meto algo adicional, y es, esto supuestamente lo miró no solamente el gobierno de Juan Manuel Santos, también el de Iván Duque, lo vio el embajador ante las Naciones Unidas. ¿Esas opiniones que se les pasaron a ellos los goles? Pues Daniel, yo creo que eso hay que preguntárselo a ellos, porque nosotros pues nos vinimos, como dirían, a notificar de la decisión del gobierno después de la conversación nacional que el presidente Duque abrió. Usted recordará cuando se presentaron los paros a principios de este año. De tal manera que la opinión de la SAC, de los 22 gremios afiliados, del Consejo Gremial Nacional, es luego de haber hecho un análisis jurídico juicioso, y pues ya será el gobierno el que tendrá que decir en el Congreso, pues como ya lo ha dicho, que sí considera que esto deberá tener un mensaje urgente. Usted no fue consultado y los gremios no hicieron parte como de la construcción de este acuerdo, que me imagino que no se construyó solamente entre estados, no hubo una socialización, ¿no? Para nada, y yo creo que eso también es una muestra
A veces la gente dice que es que los gremios, el otro día en una emisora decía alguien que es que los gremios cooptan al gobierno y el gobierno hace lo que quieren los gremios. Pues fíjese, aquí nos ha tocado ir al Congreso de la República como cualquier ciudadano a buscar que se archive por una razón, porque es que además no se puede mover. Ustedes son expertos en comisiones tercera y cuarta, no en la segunda. La segunda no sabían que existía. Si se pudiera modificar, pues seguramente no estaría teniendo este debate el país, porque hay cosas que preocupan enormemente. También el tema de la inversión de la carga de la prueba, el tema de las personas que sientan que no fueron incluidas en alguna decisión y que puedan solicitar la nulidad. Pero mire que la doctora Vanessa dijo algo en lo cual coincidimos, que también es una razón para decir, oiga, esto no es necesario. Colombia tiene una cantidad de arreglo normativo suficiente y tiene unas instituciones, Daniel, que no son lo suficientemente robustas. Entonces, aquí nos encanta llenarnos de normas, pero no fortalecer las instituciones que tienen que cumplirlas. Sí. Y yo sí le digo, el territorio, los temas de carácter ambiental, eso es un desorden a la hora del cumplimiento porque el papel aguanta todo. A propósito de eso, Vanessa, le voy a poner aquí un índice histórico de líderes ambientales asesinados en Colombia para que veamos cómo va la tendencia. Hay un problema muy grave de violencia de defensores de derechos humanos, que es parte del componente de justicia que tiene este acuerdo de Escazú. Ahí está el histórico. Bueno, yo quisiera aclarar algo antes de contestarte esa pregunta, que de hecho es uno de los puntos más claves del acuerdo, gracias por mencionarlo, y es que de hecho los gremios sí estaban informados sobre el acuerdo de Escazú. Si ustedes se van a la página de la ANDI, ellos están promoviendo la implementación del acuerdo desde el año 2018, y de hecho desde el año 2016 el gobierno nacional convocó a los gremios para que participaran en la posición oficial de Colombia frente a la ratificación del acuerdo de Escazú. Y esto explica por qué desde el año 2014 Colombia lideró las negociaciones del acuerdo, y lo digo con conocimiento de causa porque mi organización Ambiente y Sociedad participó durante los 4 años de negociación del mismo. Ahora, hablando sobre el punto de los defensores ambientales, Daniel, pero en esa participación, Vanessa, perdón, la interrumpo, en esa participación usted encontró una diversidad de voces, digamos, ¿alguna vez conoció a Jorge Bedoya por ahí o a alguno de los otros miembros del Consejo Gremial o de los gremios interesados? Debo resaltar que durante el proceso de negociación del acuerdo de Escazú participaron más de 800 personas que conformaban organizaciones de la sociedad civil, comunidades, academia y, por supuesto, sector privado. Todos los países de América Latina y el Caribe participaron activamente en la construcción y el fortalecimiento de cada uno de los estándares. Y aquí un dato importante: Naciones Unidas reconoce el Acuerdo de Escazú como un ejemplo de construcción de un tratado internacional con participación activa de la ciudadanía. Bueno, Daniel. Sí, no sé si puedo hablar del tema de los defensores ambientales. Venga, espérese, pero nos quedan dos minuticos. Solo que quería pedirles una reflexión general acerca de si la vía para mejorar esto serían y son los acuerdos, si esto es una vía importante, una vía que puede conducir a resultados palpables. Jorge, no sé si estamos teniendo una discusión sobre unas letras que finalmente ya tenemos muchas. Claro, Daniel, es que ya tenemos una gran cantidad de normas y yo con mucho respeto digo que si las Naciones Unidas dicen que eso es buenísimo, eso no quiere decir que sea buenísimo, con todo respeto, cada país tiene el derecho de decidirlo. En lo que hace referencia a la participación de los gremios, esto seguramente no le va a gustar. Yo llegué a la SAC el 8 de marzo del 2017 y estamos hablando de un proceso anterior. Si la administración anterior no lo hizo, bueno, mal hecho, pero de alguna otra manera la ANDI es distinta a la SAC como FENALCO y demás, y creo que estamos en todo el derecho legítimo de alzar nuestra voz pensando que es un tema que jurídicamente no es conveniente para el país. El país tiene que hacer es cumplir las normas que tiene, fortalecer las instituciones que tiene, pero llenarnos de una serie de acuerdos que yo quiero resaltar esto, no se puede modificar. Entonces aquí la gente dice, no, Naciones Unidas lo dice, hay que hacerlo, es que ya lo hicieron no sé cuántos países, hay que hacerlo. Creo que Chile ya dijo que no y algunos otros países que tampoco. Entonces se está convirtiéndose en un debate más político. Sí. Que en un debate realmente normativo. Vanessa, ayúdeme su versión de por qué esto sí vale la pena, de por qué estos tratados sí ayudan y tienen un impacto. Bueno, creo que afirmar que en Colombia las normas ambientales son un ejemplo a nivel de América Latina y del Caribe es un error. Como tú lo mencionas, Daniel, ocupamos el primer lugar a nivel global como país más peligroso para defender el ambiente.
Esto es un mensaje para la ciudadanía, por supuesto. Sí. Tenemos que empoderarnos en la defensa de nuestros líderes y defensores ambientales. Eso por un lado. Ocupamos el segundo lugar a nivel regional como país con mayor cantidad de conflictos socioambientales según el Atlas de Justicia Ambiental. Actualmente en Colombia hay 129 conflictos ambientales activos generados y en el marco de proyectos de desarrollo. Sin duda, con el fortalecimiento de derechos como el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental, vamos a reducir estos conflictos socioambientales y todos nos vamos a ver beneficiados. Entonces, no le tengamos miedo a la participación, no le tengamos miedo al acuerdo de Escazú y ratifiquémoslo. Se me acabó el tiempo. Esta noche le quiero dar las gracias a ambos, Jorge Bedoya, Vanessa Torres. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao, se cuidan.